Con las capacitaciones del día de hoy. Tenemos al doctor Guillermo López, prestigioso anestesiólogo del Hospital José Carrasco Arteaga. Bueno, hoy vamos a tener anestesiología en tiempos de pandemia. Sé que vas a explicar un poco del manejo anestésico, de la intubación, ventilación. Entonces, adelante, Guillermo. Buenas noches. Ok, buenas noches con todos y muchas gracias por tenerme en cuenta para esto. Eh, no sé si está compartida mi pantalla, tal vez se puede ver ya la presentación. Si me puedes confirmar, tal vez, Javier. Sí, ya tenemos la pantalla. Perfecto, ya Oh, está compartida. ok, perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hablarles hoy brevemente sobre lo que es la anestesiología y su rol en estos tiempos de pandemia. A tocar, como ha dicho Javier, un poquito sobre cómo se hace la consulta, manejo dentro del quirófano, intubación, un poco de ventilación, cómo se están haciendo los protocolos de reanimación. Intentaré ser breve. Yo creo que actualmente no conocemos mucho sobre la enfermedad. Con ello, lo único que quiero decir es que yo no soy ni un experto, ni mucho menos, y al final de esta charla podremos enriquecernos todos porque yo estoy seguro que habrá gente que podrá aportar con mucho. Sin más, podríamos empezar y me gustaría empezar recordando un poco cómo se ha manifestado todo esto. En diciembre del 2019 ya empieza una nueva enfermedad, una epidemia nueva en la ciudad de Wuhan, China, en la provincia de Hubei. Para el 7 de enero, la OMS ya descubre al agente patógeno y lo cataloga dentro del grupo de coronavirus. El día 11 de marzo ya, la OMS declara esto una pandemia y la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19. A día de hoy tenemos 2.621.000 casos confirmados en el mundo, 182.000 muertos y 56.000 pacientes en estado crítico a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es un poco nuestra situación y nuestra realidad en Ecuador? Estos son datos de hoy por la mañana. Hoy en la mañana teníamos 10.850 casos confirmados, 537 fallecidos confirmados, 800 fallecidos más con sospecha. Eh, Dentro de lo que es el panorama nacional, Guayas sigue teniendo la mayor incidencia de esta enfermedad. Cuando hablamos de provincias, pues nuestra provincia Azuay tiene 273 casos confirmados, que representan un 2,52% de los casos totales del país. Y dentro de esto, pues nuestra ciudad de Cuenca tiene 238 casos confirmados, de los cuales la gran mayoría son hombres y pertenecen a una edad etaria entre los 20 y 49 años de edad. Tenemos reportados 10 casos confirmados en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, pues, ¿cómo se ha comportado? Y con estos datos, pues nosotros ya sabemos que nos encontramos en una fase de transmisión comunitaria, ¿no? Dicho esto, pues tenemos que saber ciertas cosas y lo primero y lo más interesante es qué tenemos que hacer como médicos. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de saber identificar a estos pacientes. Entonces, existen pautas para conocer a los pacientes. El antecedente de viaje, yo creo que a momento actual, en la fase de contagio en la que nos encontramos, fase 3, no tiene ya mucho sentido, pero sí es importante saber reconocer los síntomas y signos de los pacientes. Saber que, por ejemplo, la fiebre representa el signo principal y se presenta hasta en el 83 al 98% de los casos, tos seca le sigue y fatiga o mialgias. No solo esto, también hay problemas gastrointestinales, como ustedes ya deben conocer, y hay pacientes incluso que se manifiestan con signos dermatológicos. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener? Bueno, pues ya sabemos más o menos cómo identificarlos, cómo se comportan los pacientes y bueno, se han hecho varias recomendaciones. Lo primero hay que saber que está determinado, se cree que principalmente la ruta de contagio es la inhalación de aerosoles.
Otros mecanismos, pues no lo sabemos. Se habla de transmisión fecal-oral, se habla de transmisión a través de superficies contaminadas, pero lo que está claro es que la inhalación de aerosoles tiene un papel preponderante. Es también claro que el personal que ha recibido entrenamiento con el uso de equipos de protección personal tiende a infectarse con menos posibilidad y por lo tanto el personal sanitario debería tener siempre la protección más adecuada posible. Es también claro que las medidas de prevención primaria, como son el lavado de manos, el uso de equipos de protección, el manejo de desechos adecuadamente, la desinfección de las áreas y las superficies, juegan un rol muy importante a la hora de la transmisión de la enfermedad. Se recomienda que dentro de las ciudades que estén pasando por la infección se designen sitios o centros que se encarguen exclusivamente de pacientes COVID y centros que se encarguen de pacientes que están libres de enfermedad. Se recomienda además que dentro de los centros que atiendan pacientes con COVID, el personal circulante sea mínimo, que la separación en la población que atiende a ese hospital se mantenga por lo menos en 2 metros de distancia y que exista un lavado activo de manos, tanto del personal sanitario como del personal que atiende al hospital, en todos los sitios de entradas y salidas, tanto de pacientes como de personal sanitario. En cuanto ya a la consulta preanestésica, se recomienda que la persona que pase o el sanitario que pase la consulta preanestésica utilice protección básica. Más adelante entraré un poquito más en detalle en qué es esto de la protección básica o protección grado 1. Se recomienda que los pacientes ingresen de a uno por consulta, ¿sí? Evitar que existan conglomerados de gente dentro del consultorio de preanestesia. Se sugiere además que se debería tomar la temperatura a todos los pacientes antes de que ingresen a una consulta preanestésica. Si es que esta es mayor a 37,3, ese paciente tendría que ir referido a una unidad de infecciosas o al equipo de sanitarios encargados de la vigilancia de esta enfermedad. Lo mismo pasaría si es que en la consulta preanestésica se determina que un paciente es sospechoso de enfermedad. Se tendría que derivar a ese paciente a este mismo grupo de profesionales. Una vez que hemos terminado la consulta, se debería realizar una limpieza exhaustiva de todas las superficies y el área en donde se ha pasado esa consulta preanestésica. En cuanto a la consulta en sí, se recomienda hacer una historia epidemiológica completa, contactos, viajes, exposiciones de riesgo, identificar signos de alarma. Entonces aquí es muy importante reconocer cuál es la sintomatología que suele acompañar a esta enfermedad. Se está pautando que todo paciente debería entrar por lo menos con una radiografía de tórax y en base a esa radiografía se puede recomendar la tomografía, que como ya todos sabemos, pues es un poquito más específica y sensible para a la hora de determinar alteraciones a nivel pulmonar en esta enfermedad. Una analítica completa también, y se recomienda que todo paciente que vaya a ser programado debería pasar por test de anticuerpos serológicos o una PCR. En base a esta información que vamos a recoger de los pacientes, vamos a clasificar a los pacientes en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que ahora los vamos a describir. Entonces, el paciente clase 1 o tipo 1 sería aquel paciente que tiene una PCR negativa, no tiene sintomatología y no tiene hallazgos ni radiográficos ni analíticos. En este tipo de pacientes se recomienda utilizar la protección grado 1 o la protección básica, que es con la que el sanitario tendría que pasar la consulta preanestésica. ¿En qué consiste esta? En un gorro descartable, en una bata desechable, en guantes descartables, en gafas de protección y en una mascarilla quirúrgica. ¿Cuál es el paciente clase 2? El paciente clase 2 es aquel paciente que es PCR negativo, pero que tiene síntomas o hallazgos tanto analíticos o radiográficos sugestivos de enfermedad. En este tipo de pacientes se recomienda un grado de protección 2 y esta consiste en un gorro descartable, una bata estéril descartable, guantes estériles, gafas o máscara de protección facial, mascarilla quirúrgica y médica N95 y cobertor de zapatos.
¿Por qué pongo mascarilla quirúrgica y médica N95? Esto va a depender un poco de las características de la mascarilla N95. Si la mascarilla tiene una válvula de exhalación, pues sí o sí va a tener que ir acompañada de una mascarilla quirúrgica, puesto que nosotros vamos a estar protegidos, pero no así los que nos rodean. ¿Cuál es el paciente clase 3? El paciente clase 3 es aquel paciente que requiere una cirugía de emergencia y no ha podido pasar por un screening de COVID, o aquel paciente que tiene una sospecha clara o confirmación del caso, que va a requerir cirugía emergente y que no podría ser transferido a un hospital que se encargue de este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes se recomienda la protección más avanzada o grado 3, que consiste en el gorro descartable, la ropa quirúrgica descartable, el traje de protección individual, una bata impermeable estéril descartable, guantes descartables en 2 capas. La primera capa puede ser de látex y tiene que ir por debajo de la bata estéril, las gafas de protección o máscara de protección facial, una mascarilla N95, y en estos casos, por ejemplo, países europeos y China recomiendan el uso de cobertor craneal a presión positiva, que yo no estoy seguro si se lo puede conseguir aquí en el país. Además de esto, todo esto debería ir acompañado de cobertor de zapatos que debería cubrir por lo menos hasta el área de la rodilla. Dicho esto, ya sabemos identificar a los pacientes de riesgo, sabemos clasificarlos, entonces, ¿cómo los deberíamos manejar? Pues tenemos a los pacientes clase 1, es decir, PCR negativo, sin síntomas, sin analítica, sin nada. Estos pacientes, si estaríamos en un hospital que se dedica a atender pacientes no COVID, seguiría su patrón quirúrgico normal, teniendo en cuenta que en fase comunitaria no es recomendable realizar procedimientos programados. Aquellos pacientes clase 2, es decir, PCR negativos, que tienen sintomatología o analítica o imágenes sugestivas de enfermedad, si tienen una cirugía electiva, esa cirugía se tendría que retardar, el paciente debería pasar por un segundo screening y en base a ese segundo screening determinar si el caso es excluido, es decir, si el paciente se determina sano, iría como los pacientes clase 1 por un patrón quirúrgico normal. Si el paciente sería sospechoso o se confirmaría definitivamente la enfermedad, se recomendaría o suspender esa cirugía o trasladar a ese paciente a un hospital que se encargue de pacientes COVID. Por otro lado, si un paciente clase 2 necesita emergencia, pues obviamente hay que hacer y hay que hacer con las medidas del caso. En el caso de los pacientes clase 3, es decir, PCR positivo, caso confirmado, lo que hay que hacer es que si es una cirugía electiva, obviamente suspender el procedimiento o en su defecto trasladarlo a un hospital que se encargue de pacientes COVID, y si es una emergencia, pues hay que hacerla con las medidas que ya vamos a hablar ahora seguidamente. Más o menos esto es lo que están planteando algunas de las guías en cuanto a manejo de pacientes con sospecha clínica, confirmación o sin sospecha de enfermedad. Ahora, esto se hace así porque lo primordial dentro de los equipos de salud es que debemos evitar la infección cruzada. Y para esto ha sido muy útil algo que en China llamaban los 7 criterios diagnósticos de la República China. ¿En qué consisten estos 7 criterios diagnósticos? Conocer la historia epidemiológica del paciente, ver el número de casos que tenemos en la zona, es decir, a mayor casos, pues obviamente más precauciones. Si el paciente ha tenido fiebre, síntomas respiratorios, revisar esa analítica, ver si se le ha hecho PCR o anticuerpos serológicos y en base a eso clasificar a los pacientes e ir tomando las decisiones. Hay que tener en cuenta que todo paciente que requiera una cirugía emergente va a ser considerado como un caso positivo y se tendrían que tomar las medidas para este tipo de casos. Se recomienda que a todos los pacientes que no estén con una cirugía emergente se les debería por lo menos hacer un screening previo al procedimiento.
Hemos clasificado a los pacientes, ya sabemos quiénes tienen que ir y quiénes tienen que ser derivados a otros centros o cómo los tenemos que manejar. Pero una vez que le tenemos al paciente, ¿qué tenemos que hacer dentro del quirófano? Pues se recomienda que el quirófano tendría que ser un quirófano con presión negativa, que yo no sé si existen aquí en el país, yo creo que aquí en la ciudad de Cuenca no los hay. En cuanto a la anestesia, se recomienda el uso de circuitos cerrados de anestesia, se recomienda el uso tanto de filtros hidrofóbicos como de filtros de alta eficacia. Cuando hablamos de filtros, he encontrado que algunos protocolos y algunos artículos indican colocar un filtro de alta eficacia en el extremo proximal del circuito y un filtro de alta eficacia en el extremo distal del circuito. Estos filtros deberían ser cambiados cada 3 o 4 horas de la cirugía, si es que es una cirugía máximo, y obviamente descartados después del procedimiento. La máquina tendría que ser exclusiva, pues aquí hay mucha discrepancia, porque no está todavía o no existe evidencia de que exista contaminación por el uso de la máquina. Lo que sí está claro es que la máquina tiene que estar desinfectada por completo y para esto habría que seguir las recomendaciones de los fabricantes de las distintas máquinas de anestesia. También una recomendación clara es que después de cada cirugía de un paciente sospechoso que haya sido confirmado, el canister de cal sodada debería ser retirada y se tendría que poner un canister nuevo. Todo el material quirúrgico y farmacológico que vayamos a utilizar debería estar dentro del quirófano antes de empezar la cirugía. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que exista movimiento del personal. Tenemos que tener el personal mínimo posible dentro del quirófano para justamente tener al mínimo la exposición. Y lo que sí se recomienda más bien es tener un auxiliar en la puerta, que sería la encargada de entregarnos material faltante y además recomienda que esta misma persona sea la encargada tanto de revisar al personal que entra, que esté con el equipo de protección correctamente colocado, así como ayudar al personal y revisar que se lo quite después de la cirugía correctamente. Como les había dicho hace un segundo, el quirófano debería ser en lo posible con presión negativa. Eso no creo que existen quirófanos con presión negativa aquí en la ciudad de Cuenca, por lo menos, no sé en el resto del país. Lo que sí se recomienda es que si es un quirófano que no tiene presión negativa, tratar de sellarlo lo máximo posible, señalizarlo al máximo y si es que tiene aire acondicionado, mantenerlo apagado. Debe estar muy bien delimitadas las zonas de limpio y contaminado, tanto la zona previa al quirófano en donde tanto cirujanos como personal se debería equipar con el equipo de protección, como las zonas de salida en donde se tienen que retirar los equipos de protección. En cuanto un poco ya el manejo anestésico en sí, se recomienda que en lo posible intentemos realizar técnicas neuroaxiales o regionales. Recordemos que nos estamos enfrentando a pacientes que pueden tener distrés respiratorio, pueden tener sepsis, falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminado, y esto va a conllevar que las plaquetas puedan estar en un número disminuido. Esto nos puede implicar una dificultad a la hora de realizar una técnica neuroaxial o regional. Todo paciente que ingrese a quirófano durante todo el tiempo que se encuentra en quirófano debería usar una mascarilla N95 sin válvula de exhalación, ¿sí? Estamos hablando de casos sospechosos o positivos, ¿ok? El manejo de la vía aérea debería estar protocolizado en todos los centros y que todos los miembros del equipo de anestesia estén familiarizados con el protocolo que se va a manejar. Se recomienda realizar una ventilación mecánica protectora, es decir, una hipercapnia permisiva, que ya hablaremos un poquito de ello más adelante. La educción o extubación tiene que ser con muchísima precaución, ya que existe tanto en la intubación como en la extubación riesgo de creación de aerosoles contaminantes y riesgo justamente de contaminación de los equipos sanitarios. Y el uso obviamente adecuado de los equipos de protección personal.
La vía aérea tiene que ser manejado siempre por el más experto en vía aérea que se encuentre en ese momento, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones más claras que hacen todas las guías. En cuanto al manejo de vía aérea, se recomienda tener el material listo y el uso de los equipos de protección personal es obligatorio, ¿sí? Se recomienda también que los hospitales cuenten con un checklist que debería correrse por otra persona, por una segunda persona, a la hora de colocarse el equipo de protección y a la hora de retirarse el equipo de protección personal. Justamente la auxiliar que quedaría como flotante fuera del quirófano es el personal idóneo para realizar este tipo de checklist. Entendamos que nos estamos enfrentando a un paciente complejo, cuyo estado hemodinámico puede estar comprometido. Recordemos que son pacientes que pueden tener una hipertensión pulmonar, que pueden tener sepsis, que pueden estar con un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Es decir, son pacientes que tenemos que conocer su estado hemodinámico y tenemos que prepararnos antes con las drogas necesarias para no tener momentos desagradables durante nuestro manejo anestésico. La intubación se recomienda hacerla en secuencia rápida. Nuevamente, recordemos que son pacientes que tienen una reserva de oxígeno muy baja, con lo cual nuestro tiempo de apnea va a ser corto y esto probablemente dificulte el manejo de la vía aérea. Por esta razón, se recomienda una oxigenación activa durante por lo menos 5 minutos. Aquí he encontrado algunos criterios y hubo uno muy llamativo que recomendaba colocar gasas mojadas tanto alrededor de la boca como alrededor de la nariz durante la fase de oxigenación para que de esta forma, si el paciente tose o estornuda, haga a la vez de filtro y tratemos obviamente de contaminar menos. Como digo, es algo que me llamó la atención y por eso lo he puesto aquí. En cuanto a la inducción ya del paciente, tenemos que considerar obviamente el estado hemodinámico. Hay muchos protocolos o he leído protocolos en los cuales se está utilizando etomidato. Sin embargo, número uno, con etomidato es un medicamento que no tenemos aquí en el país. Y número dos, hay ciertas discrepancias con el uso de etomidato, pues ya es conocido que pueden causar una supresión adrenal. Yo no creo que esta sea una razón importante como para tenerla en cuenta, pero aquí tampoco lo tenemos, con lo cual lo que están haciendo en la gran mayoría de protocolos es utilizar una mezcla de midazolam, propofol, fentanilo y un relajante muscular. Cuando hablamos ya del relajante muscular en sí, pues existen básicamente dos con los cuales podemos hacer inducción en secuencia rápida, que son el rocuronio y la succinilcolina. Respecto a esta última, succinilcolina, pues existe mucha discrepancia también, porque como sabemos, la succinilcolina puede causar una fase de contracción muscular y esto puede llevar a que el paciente libere aerosoles contaminantes dentro de la zona de quirófano, que es lo que debemos tratar de evitar. Bueno, pues le hemos dormido al paciente, le hemos relajado y lo que está muy claro es que no tenemos que realizar ventilación manual. ¿Sí? El paciente tiene que relajarse y tenemos que esperar hasta que el relajante actúe para poder intubar. Justamente por eso se recomienda hacer la preoxigenación activa. Se propone que se debería utilizar videolaringoscopios o laringoscopios desechables para tratar de mantener la cara del sanitario que realiza la intubación lo más lejos posible del paciente. También se sugiere que en el tubo endotraqueal, en el extremo distal, coloquemos un filtro de alta eficacia para evitar que si el paciente tose durante la intubación, ese tubo nos sirva de puente entre su vía aérea y básicamente nuestro cuerpo, nuestra cara. El tubo debe estar muy bien fijado para que se eviten desconexiones y esto genere aerosoles. Una vez que está intubado el paciente, se recomienda succionar la cavidad oral con un succionador cerrado, para justamente también que se evite contaminación cruzada.
Y cuando hemos ya realizado lo que es la intubación, lo primero que tenemos que hacer es retirarnos los guantes para no contaminar el resto de superficies y colocarnos guantes nuevos. Recordemos que estos pacientes, cuando les hacemos, bueno, no es solamente estos pacientes, pero cuando intubamos a un paciente, cuando le relajamos y cuando le dormimos, pues muchos de estos pacientes tienen atelectasias y colapsos pulmonares. Entonces se sugiere en estos pacientes realizar un reclutamiento que se podría hacer con un ventilador o con una bolsa de ventilación más conocida en nuestro medio como el AMBU. Existe mucha discrepancia en cómo hacerlo. Yo creería o se está inclinando más la balanza a hacer un reclutamiento directamente con el ventilador. ¿Por qué? Porque obviamente con el ventilador vamos a poder medir presiones, vamos a poder medir compliance, vamos a poder medir una serie de parámetros que nos va a hacer más fácil el reclutamiento y ser más óptimo. Aquí, por ejemplo, tenemos la foto de un paciente con COVID, es una tomografía, un paciente en su lado izquierdo previo a la inducción y la relajación y en su lado derecho después de la inducción y la relajación muscular. Como ven, existe un gran colapso pulmonar, con lo cual es muy recomendable hacer el reclutamiento en estos pacientes que ya vamos a mencionar más adelante también. En cuanto a la ventilación, como habíamos dicho antes, se recomienda una ventilación protectora con una hipercapnia permisiva. El doctor Ortega hace un par de días nos dio una charla muy interesante en donde despejó varios conceptos de la ventilación que yo no los voy a tocar. Lo que sí les voy a recordar ciertas cosas que me parecen interesantes. La ventilación se tiene que hacer en base al peso ideal del paciente. Una vez que tenemos el peso ideal, se recomienda ventilar entre 6 y 8 mililitros por kilo a una frecuencia más elevada o elevada, vamos a decirlo así, entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Lo que tenemos que, nuestros objetivos en ventilación van a ser algunos. Mantener una presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, mantener una driving pressure por debajo de 15. Para los que no están familiarizados con el término de driving pressure, el driving pressure no es más que la presión plató, o sea, la presión meseta, menos el PIB, es decir, la presión al final de la expiración. Esto nos va a dar la driving pressure, que es un parámetro que está muy en boga ahora y que se ha visto que sobre todo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene mucho impacto en la morbimortalidad a la hora de manejarlos. Se recomienda además manejar una fracción inspiratoria de oxígeno para mantener una saturación entre 92 a 95% e iniciar con PIPs moderadas, entre 5 y 8. Yo me inclinaría más hacia 8 o 10, porque lo que se ha visto es que a pesar de lo que pensábamos, estos pacientes son pacientes que, a pesar de estar en síndrome de distrés respiratorio, presentan una compliance, es decir, una distendibilidad del pulmón bastante amplia. Entonces, esto nos va a permitir manejarnos y hacer una hipercapnia permisiva que más que manejar un CO2 como tal, nos podríamos ir guiando por el pH. Más o menos el límite que se está manejando es de 7,25. Es decir, si el paciente empieza a caer por debajo de 7,25, pues ya tendríamos que empezar a cambiar nuestros parámetros ventilatorios. Los reclutamientos que se hagan en este tipo de pacientes tienen que ser gentiles. Vamos a hablar un poco de reclutamiento ahora más adelante. Esto sería cómo deberíamos manejar a un paciente con coronavirus que se encuentra en ventilación, presión meseta o plató por debajo de 30, con una PIB de 8, un tidal entre 6 y 8, una FiO2 para que me mantenga una saturación de 90-95, y bueno, ya una driving pressure menor a 15, que como les digo sería la plató menos el PIB. Esos son nuestros objetivos y eso es lo que mejor le va a ir al paciente. En cuanto al reclutamiento en sí, el paciente, lo que deberíamos hacer es ir aumentando la PIB entre 2 y 3 y dejando que esta PIB actúe durante 3 a 5 ciclos respiratorios para volverla a subir nuevamente. Lo ideal es ir midiendo la PIB y comparándola con la compliance.
Lamentablemente, en nuestro hospital, nuestros ventiladores no permiten medir compliance. Ya los que conocen esto saben que la compliance y la PIP no tienen una reacción lineal. Es decir, si yo voy aumentando mi PIP, la PIP es la presión al final de la expiración, lo que me permite mantener esos alveolos pulmonares abiertos. La PIP, si yo voy aumentando la PIP, la compliance, es decir, la distendibilidad del pulmón va a ir aumentando hasta un punto dado en el que la compliance va a reducirse a pesar de que yo aumente la PIP. Y esto se da por la sobredistensión alveolar, ¿ok? Entonces, si yo no tengo una forma de medir compliance, ¿cómo puedo saber cuál es mi PIB óptimo? Lo que se puede hacer es ir subiendo la PIB paulatinamente, esperando cinco ciclos respiratorios, y en el momento en el que el paciente desature, pues seguramente he sobrepasado la compliance adecuada. Perdón. He sobrepasado la compliance adecuada. Con lo cual lo que debería hacer es disminuir 2 escalones, es decir, bajarme 2 grados de PIB para dejarle a ese PIB, a ese paciente con ese PIB, vamos a decir, entre comillas, óptimo. Y en esas circunstancias lo que podríamos hacer simplemente para ver qué compliance tiene nuestro paciente es calcularlo de forma manual, que ya saben ustedes que la compliance estática se calcula el volumen corriente o el volumen tidal, es decir, lo que el ventilador le está dando en cada respiración al paciente, dividido para la plateau menos el PIB, es decir, la presión meseta menos el PIB. Y de esta forma podríamos saber por lo menos cómo está la compliance de nuestro paciente para a futuro, acto seguido, poder ir manejando de una mejor forma. La educción o la extubación del paciente también es un paso crítico en anestesia. Tenemos que evitar los aerosoles a toda costa y esto evitamos justamente haciendo que el paciente no tenga tos. Por eso se indica o lo que se sugiere es que la educción se haga como en los niños, con una profundidad anestésica. Otra vez hay protocolos en los que indican colocar gasas húmedas tanto alrededor de la nariz como en la boca, que nos podría ayudar a su vez como un filtro. Se recomienda también, por ejemplo, el uso de opioides, tanto remifentanilo en perfusión como morfina, para evitar ese reflejo tusígeno. También está descrito el uso de la lidocaína intravenosa para la fase de extubación, y hay muchos hospitales que están utilizando la dexmedetomidina en perfusión a dosis de entre 0,7 y 0,2 microgramos kilo hora para justamente tenerle al paciente con una sedación leve. Y ustedes saben que la dexmedetomidina nos permite mantener el trabajo respiratorio, entonces el paciente podría ser extubado con una ligera sedación. Saber también que obviamente la mascarilla laringea es una muy buena opción a la hora de tratar de evitar ese reflejo tusígeno si es que tuviéramos disponibilidad de una y si es que la cirugía se prestara para el uso de estos dispositivos. En cuanto ya a la fase de recuperación del paciente, ¿cómo la deberíamos hacer? Nuevamente estamos hablando de pacientes con confirmación de enfermedad o con sospecha de enfermedad. Si tenemos estos pacientes, sobre todo paciente con caso positivo, el traslado tiene que ser entre el quirófano y su habitación, es decir, a su zona aislada con presión negativa o a su habitación con ventanas abiertas y ventilación natural o a su habitación aislada. Lo que quiero decir es que el paciente tiene que ir directamente del quirófano a su habitación, con lo cual la recuperación se tiene que hacer dentro de la zona de quirófano. El traslado de este paciente obviamente tiene que ser obligatorio con los equipos de protección personal y se recomienda que la institución determine un camino, una vía que siempre vaya a ser utilizada por estos pacientes y posterior desinfección de las mismas. El paciente debería en todo su traslado ir con una mascarilla N95, otra vez sin válvula de exhalación,
Y en el caso de que el paciente no vaya a un piso de hospitalización, sino que vaya a la UCI, obviamente es mejor trasladarlo ya directamente en su cama especial y el personal debería estar entrenado en el traslado de los pacientes y usando también equipo de protección personal, obviamente. Aquí fue llamativo que no recomiendan las diferentes guías para el traslado de los pacientes utilizar los ventiladores de traslado. Más bien lo que están recomendando es el uso de bolsas de respiración o los ambús descartables. No tengo muy claro por qué, intenté averiguarlo. Si alguno de ustedes me podría explicar por qué, pues lo agradecería mucho. Yo creo que es porque los ventiladores pequeños o de traslado pues no tienen tantos mecanismos de limpieza, son más difíciles de desinfectar, por lo que leí. En aquellos pacientes clase 2, para recordarles, aquellos que son PCR negativo, pero con sospecha, se recomienda realizar exactamente las mismas medidas que con los casos positivos, que son los que acabamos de discutir hace un segundo. En cuanto a la vía aérea ya fuera del quirófano, la vía aérea, la decisión de intubar va a depender del tratante del paciente o del equipo de cuidados intensivos que esté a cargo del paciente. Se postulan diferentes escenarios y diferentes límites para la intubación del paciente, y esos son el aumento del distrés respiratorio, que el paciente empieza a tener una taquipnea por encima de 30, que el índice oximétrico, es decir, la diferencia entre la presión alveolar de O2 y la FiO2 sea menor a 150, a pesar de que el paciente esté con oxigenoterapia. Esas son las indicaciones más claras que se están utilizando en los distintos protocolos. Ahora, decirles también que a día de hoy no existe evidencia fuerte que una intubación temprana o tardía incida sobre la morbimortalidad de estos pacientes, con lo cual, hay protocolos que dejan el criterio mucho más abierto y programan a sus pacientes, lo vamos a decir, programan porque ven a un paciente que tiene una saturación por debajo de 93 o que su índice oximétrico caiga por debajo de 300 y ya le programan para una intubación. ¿Por qué? Porque ellos consideran que existe más riesgo de infección cuando nos enfrentamos a una vía aérea con rapidez, porque obviamente nos tenemos que poner los equipos de protección con más rapidez y es en donde podemos cometer errores. En el IES, el criterio de intubación es una relación saturación periférica FiO2 menor a 200. Hay que tener en cuenta que la intubación y la extubación son procedimientos de muy alto riesgo para contagio. Y es por eso súper importante que tenemos que tener muy claro qué tipo de paciente estamos intubando. Es decir, llegamos a piso y tenemos que recibir toda la información. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo es su estado hemodinámico? ¿Ha hecho fiebre en las últimas horas? ¿Qué historia clínica tiene? Cómo están sus saturaciones, está con oxígeno suplementario o no, revisar el carro de vía aérea, que todo esté disponible, por lo menos que tengamos dispositivos supraglóticos a mano en caso de que no se pueda intubar. Siempre tiene que ser la persona con más experiencia en el manejo de vía aérea quien maneje esa vía aérea y debe ir acompañado de un ayudante que es el que va a manejar la ventilación y la medicación, perdón, y en este caso pues puede ser el mismo clínico que indicó, un intensivista o un compañero anestesiólogo. Todo equipo, toda persona que esté en contacto con ese paciente debe sí o sí usar el equipo de protección personal. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque más o menos colocarse el equipo de protección personal toma entre 10 a 15 minutos. Si a esto le sumamos que tenemos que hacer un checklist, que una segunda persona nos tiene que verificar, pues es un procedimiento que hay que tomarnos el suficiente tiempo para hacer las cosas con tranquilidad y evitar justamente la infección cruzada. Todo el material, cuando estemos realizando ya los procedimientos de intubación fuera de quirófano, debe estar listo y fácil a la vista. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar manejando la vía aérea va a estar con una máscara facial, va a estar con gafas de protección
y todo esto se puede empañar por la condensación de vapor que se provocan por las mismas mascarillas, con lo cual la visión puede estar disminuida, entonces tenemos que facilitarnos un poco el trabajo. Nuevamente, como en quirófano, se recomiendan filtros de alta eficacia tanto entre la mascarilla y el extremo proximal del circuito de ventilación y otro en el extremo distal del circuito de ventilación. En cuanto a lo que son paradas cardiorrespiratorias, pues aquí básicamente hay que seguir las normas del soporte vital avanzado con ciertas diferencias, ¿sí? La mayoría de protocolos está sugiriendo que se forme un grupo de parada respiratoria hospitalaria. Este grupo debería ir conformado, según las guías que he podido revisar, por 4 personas que deberían ser fijas y una persona flotante o de reserva, ¿sí? Se sugiere a los hospitales crear un código de llamada única para las paradas cardíacas en pacientes con COVID, para de esta forma el equipo escucha el código, sabe que se trata de una parada cardíaca en un paciente COVID y puede tomar las medidas del caso. Como les dije, hay que seguir las guías del soporte vital avanzado. No vamos a incidir en las guías porque no es parte de esta práctica. Lo que sí es básico es que todo el equipo que vaya a interactuar con la parada cardíaca tiene que llevar el equipo de protección personal grado 3. Ahora, claro, ustedes me dirán, bueno, y hasta que se ponga el equipo, ¿qué pasa con ese paciente? El primero en objetivar la parada debería ponerse un equipo básico o un equipo de protección grado 2 y iniciar compresiones. No debe revisar estado de conciencia, o sea, debe revisar estado de conciencia, pero no se debe acercar a la vía aérea, no debe confirmar si el paciente está respirando o no, simplemente si confirma que es una parada cardíaca, debe empezar con las compresiones. El manejo de la vía aérea debería ir a cargo de la persona más experimentada de este equipo, y en cuanto el equipo ya llegue con el equipo de protección personal completa, sustituirá a la persona que esté dando compresiones y ya podrá hacerse cargo de la vía aérea. Como notas o puntos claves de esto en parada cardíaca en paciente COVID, ciertas cosas que les tenemos que tener mucho en cuenta, y es el no boca a boca, no ventilación balón máscara. Todo paciente que haga parada cardíaca y que no sepamos su historia clínica es sospechoso de coronavirus. No hay que iniciar ningún tipo de maniobra sin tener la protección del caso. Tenemos que evitar manejar o manipular la vía aérea si no tenemos un equipo de protección personal completo. Lo mismo, tenemos que tratar de evitar la contaminación cruzada el momento en el que nos quitemos nuestro equipo de protección personal. Y lo que está muy claro es que aquellos equipos de parada que han simulado paradas cardíacas son los que aparentemente mayor beneficio dan a sus pacientes. Quiero terminar pues con 2 cosas. Este es nuestro enemigo común, es un enemigo invisible, es un enemigo que nos ha puesto la vida patas arriba a todos, es un enemigo del que yo creo poco sabemos. Hace un par de días conversé con un compañero de cuidados intensivos de España que me decía, mira, yo mientras más pacientes veo, menos entiendo a la enfermedad, y es que realmente yo creo que no sabemos todavía y no tenemos muy claro el terreno que estamos pisando, y nos va a quedar todavía mucho por aprender. Eh, Quiero citar a Hipócrates, que todos los médicos lo conocemos. Hipócrates decía que para conocer la salud y la enfermedad es muy necesario estudiar al hombre y su estado normal y relación con el medio en el que vive, e investigar al mismo tiempo las causas que perturbaron ese equilibrio entre el hombre y el medio ambiente para causar esa enfermedad. Yo creo que con lo que estamos viviendo es hora de que, como humanos que somos, hagamos un mea culpa y veamos en retrospectiva y analicemos qué hemos hecho como humanidad para romper ese equilibrio entre nosotros y la naturaleza, que ahora nos está empezando a pasar factura. Lo que sí tengo claro es que todos estamos remando en la misma dirección,
y estoy segurísimo que de esto saldremos todos juntos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Guillermo, por tan brillante exposición. Damos paso a las preguntas. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Javi. Primero felicitándote, Guillo, por la exposición, magnífica exposición. Has tratado muchísimos temas que tanto a nosotros como a anestesiólogos nos interesa, y también al resto de colegas que me imagino les vino excelente todos los conceptos que se conversaron en esta disertación de tu parte. Hay algunos aspectos importantes a recabar para todos nosotros como personal del hospital. Javicho, tú que estás manejando la parte de docencia, más de felicitarte por toda esta serie de conferencias, no sé cómo se está enlazando la parte de protocolos en el momento de ingreso de los pacientes al área hospitalaria, hablando ya de todo paciente, excluyéndose COVID positivo, sino de sospecha. ¿Hay algún protocolo que indique la realización de radiografías de tórax, tal como indicaba Guillermo, que debería hacerse como parte del protocolo al hospital? ¿Hay algún protocolo que esté manejando eso o queda a criterio del tratante que está ingresando al paciente? Muchas gracias. Juan Carlos, buenas noches. Realmente se están manejando algunos protocolos dentro del hospital, pero corresponden ya a cada área en específico, ¿no? Eh, Te comento que, como decía Guillermo, esto es una enfermedad nueva y todos creo que vamos aprendiendo día a día. Eh, Gracias, Javi. Pregunta Edgar Plaza, ¿cuál es la tasa de éxito luego de la RCP en pacientes COVID-19? Se ha visto tasas del 1% de sobrevida en 30 días. Efectivamente, la tasa de sobrevida es muy baja en estos pacientes. De hecho, en la fase más crítica de la enfermedad en los hospitales españoles, incluso se daba orden de no reanimación. Es decir, pensemos cuál es el paciente que se va a parar. El paciente que va a hacer una parada cardíaca es el paciente que ya tiene falla multiorgánica, es el paciente que usualmente empieza a tener problemas cardíacos, es el paciente que tiene un distrés respiratorio brutal, es un paciente que ya de por sí no está yendo bien. Entonces, realmente, pues sí, la tasa de éxito no es alta, es más bien baja, y yo creo que los protocolos hospitalarios que manejemos son los que van a determinar qué paciente debería ser reanimado o no, de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? O sea, si estamos hablando de que tenemos hospitales con muy pocos ventiladores, yo no sé qué mucho sentido tenga hacer reanimación en un paciente que ya esté con muchos datos de complicación y que probablemente no vaya a salir. Si en otros países inclusive el criterio para no intubar era tener más de 70 años, no se diga empezar a reanimar a un paciente que sabemos que no va a ir bien. Andrea Ochoa dice, la consulta no está ingresando pacientes, pero los pacientes ingresados por emergencia todos tienen radiografía y dependiendo de la patología se realiza TAC. Sí, lo que nos dicen es efectivamente eso, o sea, que si el paciente tiene una radiografía que está sugestiva, pues se recomienda en algunas ocasiones hacer la tomografía. Nuevamente son recomendaciones de guías, las guías chocan mucho una con otras. Por ejemplo, hay hospitales en los Estados Unidos que han optado ya por no hacer tomografía por el riesgo de exposición que tienen los sanitarios de imagenología y la gente que trabaja en imagenología, sino simplemente entrar con una radiografía de tórax y tratarle como un paciente COVID positivo.
existe algún protocolo para los pacientes que requieren intubación endobronquial. No encontré nada, me imagino con intubación selectiva, Natalie pregunta, no encontré nada en cuanto a intubación selectiva. Eh, yo creo que si nos regimos al protocolo y hacemos una intubación rápida, como alguna vez lo hablamos, hacer una intubación selectiva es complicado, ¿no? En este sentido. No he encontrado nada, todas las guías lo único que tocan es que se tiene que hacer intubación rápida y ya está. Me imagino que lo más selectivo que se podrá hacer es introducir al máximo el tubo para tratar de irnos al pulmón derecho, que es donde cae cada vez, por anatomía, es en donde cae con más facilidad, ¿no? ¿Algo? Guillermo, buenas noches. Te saluda Jaime Pavón. Hola, doctor, buenas noches. Mira, Guillermo, yo quisiera, bueno, cada protocolo, felicitaciones primero por la presentación y un saludo, buenas noches a todos los compañeros y colegas. Primero que los protocolos, yo sé, excelente, la exposición son realmente muy completos, los que nos acabas de traer y recordar y aprender para la mayoría de nosotros, pero yo pienso que, bueno, cada protocolo también está de acuerdo a la realidad de cada país. Siempre estamos tocando ese tema, ¿no? De que cada protocolo se tiene que, en cierta manera, adaptar a la realidad de cada país. Yo tengo realmente muchas dudas en el sentido de que a futuro, ¿cómo va a irse adaptando estos protocolos, pensando de que obviamente estamos entrando en una situación económica difícil, en la cual los recursos cada vez van a ir disminuyendo o escaseando y a veces los mismos recursos de protección los estamos adquiriendo nosotros mismos? Ujú. ¿Existe tal vez alguna manera de ir adaptando estos protocolos o se está pensando en tal vez adaptar estos protocolos o implementar medidas que podamos nosotros tener en nuestros hospitales que nos den una protección parecida a la que ofrecen estos protocolos en otros países como de Europa, de Estados Unidos, que son el primer mundo, ¿no? Y como se vienen las cosas y la situación económica en nuestro país, existe tal vez la manera de adaptar o buscar nuevas alternativas que ofrezcan seguridad, obviamente sobre todo a los médicos que hacen anestesia, pero también a los cirujanos que estamos en los quirófanos y con todos los riesgos que tú muy bien acabas de describir. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. A ver, realmente cada protocolo se debe adaptar a las realidades tanto del hospital como del país, obviamente. Vivimos en un hospital en el que implementar protocolos europeos, americanos o chinos, pues nos va a costar muchísimo porque el tema económico nos va a pasar factura. Se está empezando a hablar mucho de qué hacer cuando esto empiece a pasar, ¿no? Y yo creo que una buena forma de optimizar los protocolos sería tratar de por lo menos hacer a todo paciente que se vaya a ingresar en un quirófano, hacerle un test serológico, ¿sí? Que es el más rápido, es mucho más barato que la PCR, y si bien nos puede dar falsos positivos y falsos negativos, pues actualmente existen pruebas que ya tienen especificidad y sensibilidad superiores al 80%. Entonces, ya hay muchos protocolos en los que se indica justamente para optimizar los recursos, tratar de identificar y tener muy claro quiénes son los pacientes que se van a beneficiar, no solo los pacientes, sino los médicos también, de utilizar todas estas medidas de protección que obviamente tienen un costo bastante elevado, ¿no? Guillermo, el doctor Juan Carlos Ortiz te quiere preguntar. Juan Carlos, buenas noches. Hola Guillermo, buenas noches, un abrazo. Excelente charla, me he quedado sorprendido de la capacidad de poder resumir tanta información que tenemos ahora al momento. Y quisiera hacerles un pedido, por favor, estas charlas sería bueno que se las pueda repetir para las personas que de pronto no podemos acceder a tiempo por las múltiples circunstancias familiares o para las otras personas que a veces tienen que enlazarse. Mi pregunta va a esto. Nosotros ya tenemos un protocolo, se hizo un protocolo en el hospital, tiene un protocolo general, pero todas estas charlas nos están dando nuevas alternativas. Cada día, según vaya cambiando la epidemiología, tiene que ir evolucionando
el protocolo, y también entiendo que cada departamento debería tener un protocolo anexo para que se sume al general. De nada sirve tener protocolos tal vez hechos en ciertas áreas y otras áreas carecen de aquellos. Entonces mi pregunta va, ¿quién está revisando, quién va a administrar que todas estas charlas, aparte que nos sirven a nosotros personalmente, pero debemos ver por el hospital, todas estas preguntas y todo lo que ustedes nos indican y el esfuerzo que hacen al realizar una presentación, quién está almacenando esta información y si se la va a poner en un protocolo general y si se está verificando que todas las áreas tengan protocolos. Eso sería mi pregunta. Buenas noches, gracias. Sí, efectivamente, obviamente, mientras más protocolos tengamos, mejor vamos a funcionar. En anestesia ya tenemos un protocolo, de hecho es un protocolo que se entregó ya hace 3, 4 semanas aproximadamente. Es un protocolo que lo hemos vuelto a revisar hace 2 semanas en una reunión justamente a través de esta misma plataforma con el equipo de anestesia. Es un protocolo que lo vamos a volver a revisar y vamos a hacer modificaciones al protocolo que tenemos. Entonces, es interesante que todos los servicios tengamos un protocolo y todos estemos familiarizados con él, porque lo que acabas de decir tú es muy importante. No tiene ningún sentido que manejemos protocolos o tengamos protocolos si lo conocemos 1, 2 o 3 personas y el resto va por vía libre, ¿no? Creo que los protocolos son necesarios. Creo que los protocolos se los tiene que revisar cada cierto tiempo, más aún cuando estamos pasando en situaciones como las de ahora, y creo que esto es lo que nos puede ayudar a disminuir las infecciones cruzadas y justamente tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Manuel Espinosa comenta, en Colombia se están ocupando máscaras M3 serie 6800 que son más factibles porque los filtros se pueden reemplazar y ocupar más tiempo y más prolongado que las de N95. Sí, efectivamente, nosotros en el hospital, en el IES, tenemos ya más máscaras full face, marca 3M también, son las 6003 y efectivamente estas máscaras pues tienen un índice de efectividad del 97,8% para retención de virus y bacterias y obviamente duran mucho más. El problema es que son máscaras bastante costosas, cada máscara me parece que ronda los $200 las que se nos han entregado a nosotros y pues es muy complicado entregar a todo el personal. Entonces, de momento, estas máscaras estamos utilizando la gente que tenemos contacto con vía aérea, que es anestesia y en emergencia también. Guillermo, buenas noches, saludos. Te saluda Juan Diego López. Hola, Juan Diego. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas noches. En primer lugar, gracias por tu plática, ¿no? Estuvo muy interesante y muy instructiva. Quería hacerte una consulta básicamente, Guillermo, tú que estás en contacto con la gente de España, donde te formaste y pues, cerquita ahí, Italia, ¿no? Ellos actualmente están en una fase severa de la infección, pero las enfermedades comunes, por así decirlo, las que hemos tratado, las que hemos venido tratando a ti de tus cirugías de corazón, como las que tú das anestesia, los aneurismas, esas cirugías son grandes, ¿se están haciendo allá ya o todavía siguen en tiempo de espera porque no se sabe qué tiempo vamos a tener que aguantar porque los pacientes cada vez se van poniendo más delicados, ¿no? Y todo se ha parado por el tema del coronavirus. Guillermo, gracias. Fíjate, justamente de esto estuve hablando hace un par de días con el jefe de la unidad de reanimación en mi hospital. En mi hospital no hay cuidados intensivos, hay unidades de reanimación que están a cargo del servicio de anestesia. El hospital en donde yo me formé tenía 60 camas de ventilación previo a la pandemia. Eh, Según me contó esta persona, llegaron a tener 177 personas en ventilador. Estamos hablando de que Bilbao, que es en donde está el hospital,
tiene una población de 700.000 habitantes y una población satélite a la que le da cobertura sanitaria de 1.500.000 habitantes. A día de hoy, ellos de esas 177 camas con ventilador que tenían, han reducido ya 22 camas, es decir, están con alrededor de 150 camas con ventilación y están ya empezando a planificar cómo van a hacer el después de esto, ¿no? Cómo se van a manejar los pacientes y justamente ellos van a hacer test serológico a todo el mundo. No están todavía planificando nada, no hay cirugías planificadas, todo eso está parado. Se hacen cirugías de emergencia, obviamente aneurismas, se hacen cirugías de corazón de emergencia también, neurocirugía de emergencia también. Las cirugías de emergencia no se ha parado en lo absoluto. Algo que me llamó la atención es que, aunque sea aún raro, han habido mucho menos, desde que está pasando esto de la pandemia, ha habido mucho menos gente con síndrome coronario agudo y muchísima menos gente que requiere revascularización coronaria, que es algo que ellos también están analizando y van a sacarlo pronto en un estudio, según tengo entendido. Pero de momento todo está paralizado, todo lo que es cirugía electiva. Todo lo que es cirugía urgente, obviamente lo hacen con la clasificación de los pacientes y con los equipos de protección que se necesitan de acuerdo al paciente que sea, ¿no? Gracias, Guillermo. Guillermo, Javier Jara pregunta si nos puedes hablar un poco de la caja de protección para el manejo de vía aérea. Ya, perfecto. Sobre la caja de protección, en realidad yo no encontré en ninguno de los protocolos que pude revisar, no encontré nada acerca de las cajas de protección. Lo que sí son todos muy enfáticos es en el equipo de protección completo al momento de hacer la intubación. Yo creo que la caja de protección, si bien es algo que a mí me parece una idea fenomenal, la intubación con la caja no es sencilla, es un poco más complicada. Entonces, en lo personal, yo creo que si tenemos el equipo de protección completo, la caja sobra. O sea, si el equipo de protección está al completo y tenemos todo, la caja sobra. Ahora, en un caso, por ejemplo, sospechoso no confirmado, en el que a lo mejor ya no nos vamos con el equipo de protección completo, pues eso sí que nos puede brindar algo más de seguridad. Y recapitulando la pregunta del doctor Pavón, que decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para justamente tratar de optimizar los recursos? Pues la caja es algo que yo creo que nos podría ayudar a optimizar esos seguros, ese dinero a futuro o esos insumos a futuro, porque sí que nos puede ofertar cierta seguridad a la hora de enfrentarnos a una vía aérea, pero descrita como tal en los protocolos que yo he revisado, que en su mayoría son chinos, europeos y americanos, la caja no viene descrita. Solo recordarles que las charlas se están grabando y estas van a estar disponibles en YouTube. Mm. Por Muy ahí buenas el doctor noches. Miguel Sí, adelante, por favor, Paul. Sí, buenas noches. Paul Chalco, posgradista de anestesiología. Más con docencia, hoy justamente en la mañana, y primero igual felicitando al doctor Guillermo por su excelente presentación, tuve la oportunidad de ver en la mañana de una exposición igual en México que hablaban sobre el manejo de la vía aérea y como en todos los hospitales, justamente los anestesiólogos, y que en nuestro hospital no es la excepción, están manejando la vía aérea de estos pacientes. Pero hay una de las recomendaciones, y justamente para esto va docencia, es que justamente el manejo desde cómo estamos con la guía, el tapón que se recomienda a nivel del tubo, luego el retiro, incluso recomiendan un clipaje, incluso a veces en el tubo, antes de la conexión, involucra tener un entrenamiento, porque pese a que nosotros esto hacemos quizá prácticamente todos los días del manejo de vía aérea, actualmente, como vemos en los protocolos, si estas cosas cambian, más que nada en la protección y evitar la eliminación de aerosoles. Y en esta recomendación que daban en la mañana indicaban
en lo posible, tener los maniquíes que siempre uno maneja para práctica de vía aérea, con el fin que el equipo que ese día está de guardia pueda entrenar, incluso el ayudante, el que va a estar, justamente todos estos procedimientos, porque quién va a ser el que va a retirar la guía, cómo se clipa, cómo se conecta, porque fallas pequeñas pueden hacer que todo un equipo se contamine. Entonces, quería ver si podría haber la posibilidad de al servicio de anestesiología que vamos a estar a cargo, se nos pueda ayudar para que el equipo de guardia pueda entrenar en las mañanas, justamente el manejo y hacer todo correctamente. Paul, buenas noches. Te comento que estamos ya desde la semana anterior en capacitaciones. Se solicitaron ya los maniquís que están ya en el hospital y comenzamos con algunas capacitaciones, pero con los médicos tratantes. Pero encantado, mañana nos ponemos de acuerdo para que también tengan acceso los médicos posgradistas. Guillermo, Muchísimas gracias. encantado. Guillermo dice, algunas recomendaciones de otros hospitales como México que recomiendan realizar la intubación utilizando 3 guantes de tal forma que una vez que se maneja la vía aérea y simplemente se retira el tercero. No sé si tienes algún comentario. No, sí, efectivamente, puede estar bien. O sea, los protocolos, como les digo, varían muchísimo entre hospitales y entre países. Lo que hay que tener claro es que intubamos y tengamos 3 o tengamos 2, se saca, acabamos de intubar, se saca y botamos y nos ponemos nuevos. ¿Por qué? Porque el rato de intubar nos podemos contaminar las manos y si nos damos la vuelta y que empezamos a tocar el ventilador y demás, y luego nos sacamos y volvemos al ventilador, pues ya nos hemos llevado el contagio nuevamente con nosotros. Con lo cual es intubar, guantes fuera, guantes nuevos y seguir. 2 o 3, me parece correcto también el uso de 3. O sea, lo importante aquí es tener claro que hay que sacarse los guantes después de la intubación. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Buenas ¿Me noches. A ver, Adelante, perdón. por favor. Buenas noches, soy posgradista de anestesiología y mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, hay pacientes que bajan de UCI a cirugías, entonces ellos muchas veces algunos están con tubo. ¿Qué porcentaje de infección o de transmisión de aerosoles va a haber en el cuanto al, o sea, al cambio de la máquina que viene a la máquina de anestesia, del ventilador? La tasa no te la podría decir. Lo que sí te puedo indicar es que lo que se recomienda cuando se hace, por ejemplo, paso de un ventilador a otro o desconexión del sistema, que se debería clampar el tubo, ¿sí? O sea, tú recibes el paciente llega, te llega intubado, clampas el tubo, desconectas, conectas y desclampas, ¿de acuerdo? Para tratar de evitar justamente ese lanzamiento de aerosoles. Pero la tasa realmente no la conozco. No la he leído. Tal vez alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a agradecer al doctor Guillermo López por compartir su tiempo y sus conocimientos tan valiosos esta noche. Muchas gracias, Guillermo, también para invitarles para la próxima teleconferencia que va a ser este viernes con el doctor Jorge Llanes con el tema de atención en emergencia durante la pandemia. Guillermo, muchas gracias y muchas gracias a todos. Creo que vamos a dar por terminado la sesión. Muchas gracias a todos por el tiempo y nada, cualquier duda, ya saben que
En lo que podamos ayudar todo el equipo de anestesia del IES, estaremos dispuestos a ellos. Un abrazo y buenas noches. Gracias, Guillermo. Gracias, Buenas Guillo, noches. gracias, Javicho.